El Espíritu Santo es una persona bendita, una persona. Cuando decimos persona no nos referimos a un ser humano. Persona es un ente que tiene la capacidad de pensar, de emocionarse, de emitir un mensaje, de dirigir, incluso de tener voluntad, de sentir emociones. Y el Espíritu Santo es parte de la divina Trinidad. Sabemos por la palabra de Dios que Dios es un Dios trino, es decir, un único Dios, pero compuesto de tres personas divinas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios tiene sus atributos. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es infinitamente sabio, omnisciente, infinitamente poderoso, omnipotente, omnipresente. El Espíritu Santo, por ser Dios, Dios el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que tiene Dios el Padre y que tiene Dios el Hijo. Así que el Espíritu Santo siente emociones por ser una persona. Nosotros también sentimos emociones. Y uno de los grandes errores, o quizás sea más correcto decir uno de los grandes pecados que podemos cometer los cristianos, es entristecer al Espíritu Santo. Algunas versiones de la Biblia dice contristar, que es lo mismo, entristecer. Yo digo más entristecer porque en nuestro léxico cotidiano no decimos, no usamos habitualmente la palabra contristar, aunque está bien, es correcta, pero decimos entristecer. Por eso estoy usando la Reina Valera contemporánea. Me gusta más porque se adapta a nuestro estilo de lenguaje americano. No hablamos el español clásico. Así que hoy voy a usar esa versión. Así que podemos nosotros, sin darnos cuenta, por desconocimiento, podemos entristecer al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se contrista o se pone triste, es como que se torna inoperante, no puede hacer mucho dentro nuestro. Y entonces nos vemos muy limitados por entristecer al Espíritu Santo. El tema de hoy es: no debemos entristecer al Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a ver, o el primer aspecto, el primer punto de este estudio es: ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos? ¿Desde qué momento el Espíritu Santo viene a vivir en una persona? Porque si uno empieza a mirar las diferentes creencias, incluso dentro del cristianismo hay diversidad de opiniones, pero en realidad lo que nos debe importar es qué nos enseña la palabra de Dios. Eso es para nosotros lo válido. ¿En qué momento el Espíritu Santo viene a vivir en un cristiano? Y vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13, donde dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, es decir, en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir que en el momento de escuchar el Evangelio, en el momento de escuchar la palabra de Dios y de creer en Cristo y de recibirlo en el corazón al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor, confesándole arrepentido nuestros pecados, en ese momento entra a vivir en nosotros el Espíritu Santo. Hay muchísimos cristianos que creen que eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no está hablando de bautismo en Espíritu Santo, está hablando de un sello. Bautismo quiere decir sumergir, ya sea en agua, en espíritu, pero eso es un sello, es una marca invisible, pero que Dios la ve, porque pasamos a ser propiedad de Dios. En ningún momento dice que allí
somos bautizados en Espíritu Santo. Y hay miles, millones de personas, de cristianos, que creen que ahí somos bautizados en Espíritu. Grave error teológico, porque ahí recién el Espíritu viene a vivir en nosotros. Ya está la presencia, ya está el sello, pero de ahí en más tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, o la plenitud, que Él tome el control de toda nuestra vida. Así que si recibiste a Cristo genuinamente, el Espíritu Santo ya está en tu vida. Y el Espíritu Santo produce cambios en nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, de sentir. Produce cambios. Y tus familiares, tus amigos, tus conocidos te dicen, te veo cambiado. Ya no haces más esos chistes groseros, ya no decís palabrotas, ya no haces tal cosa. ¿Qué te pasaron? Ahí en tu religión te prohíben esas cosas. Y nosotros sonreímos porque sabemos que no es así, sino que es el obrar del Espíritu Santo. Quizás muchos cristianos ni lo saben, pero no es, digamos, la capacidad humana de cambiar. Es el Espíritu que está obrando en la vida de la persona. Desde el momento en que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8. En segundo lugar, nos hacemos otra pregunta. ¿Qué no debemos hacer al Espíritu Santo? ¿Qué no debemos hacer al Espíritu Santo? Porque ya dijimos que viene a vivir, pero hay ciertas cosas que nosotros, sin querer, por desconocimiento, por descuido, por negligencia, podemos hacer que lo van a entristecer al Espíritu Santo. Así que, ¿qué no debemos hacer? En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Así que es nuestra responsabilidad no entristecer al Espíritu Santo, porque si lo entristecemos, Él no puede actuar y hacer todas las cosas que nosotros necesitamos que Él haga en nuestra vida y que Él haga a través de nuestra vida. Avanzamos un poco más en tercer lugar y nos preguntamos, ¿qué cosas entristecen al Espíritu Santo? Si hay algo que hacemos que lo entristecen al Espíritu Santo, a mí me interesa saber qué cosas le producen tristeza al Espíritu Santo. Y después le voy a explicar que eso de tristeza es bastante más extensa la explicación. Entonces, para saber lo que dice un texto bíblico, siempre como principio general de hermenéutica, de interpretación bíblica, siempre tenemos que leer el contexto. ¿Qué es el contexto de un texto? Es el pasaje previo y es el pasaje posterior. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a irnos un poco antes de Efesios 4:30 y vamos a leer el contexto previo. A partir del versículo 17 de este mismo capítulo, dice: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esto quiere decir que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le estaba escribiendo a los creyentes, a los cristianos de Éfeso, y le decía: no vivan ya como la gente sin Dios, o no vivan ya como los inconversos, o para ser más claro y tal vez más directo, aunque es medio fuerte, no vivan ya como mundanos. Ahora ya somos cristianos, en sus hábitos, en su lenguaje, en su trato, en su modo de vivir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. En realidad tenemos que aclarar que la mente nunca está vacía. O está llena de cosas de Dios, de cosas santas, de cosas limpias, de cosas buenas, o está llena de basura. Está llena de malos pensamientos, de malas intenciones, o lo uno y lo otro. No pueden cohabitar las dos cosas. Y uno dice, bueno, Dios te va a quitar esos pensamientos. No, Dios no me va a quitar. Soy yo el que debo renunciar.
a mi patrón mental, que tal vez traigo de mi vieja vida. Yo tengo que renunciar, pero no tengo poder para poder cambiar mi patrón mental, mi estilo, mi molde. Obviamente que yo no tengo poder. Pero ahora que tengo a Cristo viviendo en mí, que el Espíritu Santo está en mí, cuando yo decido, Señor, yo decido no hacer más tal cosa. Yo decido no decir más esta palabra. Yo decido no cultivar ese estilo de pensamiento. Espíritu Santo, ven y ayúdame. Y se junta el poder de Dios más tu decisión y se producen cambios radicales. Entonces Dios no opera sin que uno lo decida. ¿Por qué razón? Porque no somos marionetas ni títeres. Somos seres a semejanza de Dios con libre albedrío. Dios espera que nosotros tomemos decisiones cada día, continuamente, frente a cada circunstancia, para que Él venga a nuestra ayuda y para que podamos nosotros lograr lo que estamos esperando. Versículo 17, entonces, no debemos vivir como viven la gente que no conoce a Dios, o los cristianos nominales. El verso 18 dice, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Hay varias expresiones muy significativas. Esa gente dice que tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Oscurecida la mente para las cosas de Dios. Es como que no entienden las cosas de Dios. No, están en otra cosa. Tienen la mente entenebrecida. No pueden tener luz, pero la gente que no conoce a Dios, no nosotros. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia que hay en ellos. No se refiere a conocimientos académicos. Una persona puede ser académica, un profesor de facultad, puede ser un profesional y ser un científico y tener muchos conocimientos. Pero en cuanto a las cosas espirituales puede ser un ignorante. Ignorante no es una palabra despectiva, sino más bien uno que desconoce las cosas de Dios. Por el contrario, una persona puede ser analfabeta o semianalfabeta y tener conocimiento de las cosas de Dios. Así también el intelectual puede ser sabio en las cosas de Dios. Lo que está queriendo decir es que esa gente que no conoce a Dios tiene ignorancia espiritual, por la ignorancia que en ellos hay. Y fíjate lo que dice a continuación, por la dureza de su corazón. Es como que se combina. La ignorancia permite que nuestro corazón se endurezca. Y nuestro corazón endurecido o insensible produce ignorancia espiritual. Se retroalimentan recíprocamente. Y dice, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Ajeno a la vida que proviene de Dios. No le gusta hablar de las cosas de Dios, no sabe nada de las cosas de Dios. Enseguida te das cuenta cuando una persona está en ese estado. Puede ser muy religiosa la persona, pero religiosidad no quiere decir espiritualidad. Religioso es una persona que practica una religión. La palabra religión proviene de la palabra del latín que dice religare. Y el hombre pretende religarse con Dios por medio de una religión. Pero ninguna religión puede conducirnos a Dios. Esa es la creencia fatal de la mayoría de la sociedad. Yo tengo mi religión. Y confía en su religión. Y su religión no lo puede llevar a Dios. Porque el que lo conduce a Dios es una persona. No es una iglesia, no es una religión, es una persona que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que ese es un grave error. Avanzamos al versículo 19, donde dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Notemos algunos detalles. Después que perdieron toda sensibilidad, naturalmente Dios nos dio a todos una conciencia.
a todos los seres humanos, que es como una alarma interna. Aún la persona que no cree en Dios tiene esa alarma interna. Y cuando procede mal, la conciencia le remuerde. Y cuando procede bien, la conciencia le aprueba. Se siente bien, se siente feliz. Pero si las personas sienten esa recriminación de la conciencia y no hacen caso, la conciencia se va apagando. Cada vez remuerde menos y finalmente se torna insensible. La Biblia dice que perdieron toda sensibilidad o tienen la conciencia cauterizada. Cauterizada es una conciencia como cuando uno se quema en la mano, perdés sensibilidad. Entonces la conciencia puede perder sensibilidad por no hacerle caso. Así que ahí dice, después que perdieron toda sensibilidad por no hacerle caso, se entregaron al libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Bueno, la verdadera libertad tiene límites, no es hacer lo que me vengan ganas. Recuerdo en la secundaria cuando me enseñaba el profesor de esta materia, decía que mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Ahí tiene límite. Libertinaje es llevarse a todo el mundo por delante. Yo tengo derecho a todo y nadie tiene derecho. Yo puedo hacer lo que a mí se me antoje, pero salí de mi camino. No. Eso es libertinaje, lo cual es malo, es nocivo. Pero la verdadera libertad tiene límite. Así que se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay una palabrita que tal vez estés dudando, avidez. ¿Qué es avidez? Deseo fuerte e intenso de tener, de hacer o conseguir algo. Reitero, avidez significa deseo fuerte e intenso de tener, de hacer o conseguir algo. Para entregarse o cometer con avidez toda clase de impureza, de todos los colores, de todas las formas. No para hacer algo bueno. En los versículos 20 al 21 dicen, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Ahí también hay una expresión muy significativa, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por el Señor. Porque uno puede ser cristiano nominal, de nombre, asistir a una iglesia, estar bautizado, ser miembro, incluso tener algún cargo, ser líder y no haber tenido un cambio radical, no haber sido regenerado en la mente, en el estilo de vida, en todas las cosas. Quiero decir que cada una de estas cosas que estamos viendo, punto por punto, todas estas cosas ofenden, entristecen, contristan al Espíritu Santo. Así que tenemos que ser cuidadosos, porque tenemos la presencia gloriosa del Espíritu viviendo en nuestra vida. Pero hay cristianos que dicen, yo no siento nada, no siento la presencia de Dios, nunca me habla, es como si no está conmigo. Y yo te puedo decir, si de verdad aceptaste a Jesús en tu vida, el Espíritu Santo está viviendo en vos, pero a lo mejor está contristado, a lo mejor está triste, a lo mejor está inoperante. Entonces no sentís nada, no tenés ganas de orar, no tenés ganas de leer la Biblia, no tenés ganas de ir al culto, no tenés ganas de dar testimonio de Cristo, como un hombre inconverso. Así que a lo mejor está contristado el Espíritu dentro tuyo. Avanzamos al versículo 22, donde leemos, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Yo quiero que observes este detalle, en cuanto a su pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos cuando éramos inconversos? Cuando no éramos cristianos, cuando aún no habíamos nacido de nuevo. ¿Recordás esa época? Yo viví hasta los 23 años siendo inconverso. Así que conozco bien una vida horrible, una vida desagradable ante Dios, con remordimiento de conciencia, con sentimiento de culpabilidad, no sabes lo que es tener paz, no tenés gozo,
haces cualquier cosa para salir a flote. Entonces dice, su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza. Ah, yo pensé que Dios me iba a despojar. No, Dios te va a ayudar y me va a ayudar. Pero quien toma la decisión de despojarme de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre, de mis viejas costumbres, soy yo y sos vos. Sos vos y soy yo. Así que tenemos una gran tarea que hacer. No es cuestión de escuchar la enseñanza de la palabra y cruzarme de brazos. Bueno, Dios, vení y cambiame. No ocurre eso. Yo tengo que despojarme de mi vieja manera de vivir. Vamos a suponer que yo tengo mal carácter, que soy mal contestado, si por cualquier cosita yo estoy nervioso y no me pueden decir nada porque soy iracundo, soy, como decimos en la jerga común, soy un chinchudo, soy un malhumorado. Y yo ya soy así. No. Nosotros tenemos que decirnos, no, esto es un mal testimonio para ser así. O si yo soy mentiroso y traigo el hábito de la mentira, y alguien me descubre que yo mentí, y otro también, y después ya todos se dan cuenta que soy un mentiroso, yo ya ni me doy cuenta, ya empiezo a creer que mis mentiras son verdad, porque ya es un hábito. Entonces, las cosas que miro, a lo mejor antes miraba películas pornográficas, miraba internet, cosas feas, y a lo mejor soy cristiano y sigo mirando. No, por favor, ¿te imaginas lo que es el Espíritu Santo, lo que estará sufriendo dentro tuyo o dentro mío si nosotros seguimos practicando ese estilo de vida? Yo pienso que el Espíritu Santo estará queriendo desesperadamente salir e irse. No puedo vivir dentro de esta persona. Entonces dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Eso está hablando del hombre inconverso, pero que a veces somos cristianos y esas cosas siguen ocurriendo en nuestra vida. ¿Y qué pasa si nosotros practicamos esas cosas? ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro nuestro? Contristado, está triste, está afligido, está desesperado. No quiere habitar en mí. Y dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Pero si vos te vas a una casa y en esa casa hay gritería, justo cuando llegaste, el esposo con la esposa se discute, se tiran los platos, se dicen palabrotas, se agreden con palabras, yo me quiero ir cuanto antes de esa casa. Y si en mi vida yo practico cosas horribles, el Espíritu Santo me imagino que se quiere ir de esta casa que es mi cuerpo, es mi vida. El verso 23 dice, renuévense en el espíritu de su mente, renuévense. Otras versiones dicen, cambien su manera de pensar. No es que la mente tenga un espíritu, no, es una expresión que significa renuévense en su manera de pensar. Y si alguien dice, yo estoy siguiendo a Cristo, pero mi manera de pensar es la de un mundano inconverso, empezás a luchar y decir, yo tengo que cambiar, el Señor me va a ayudar, el Espíritu Santo va a cambiar mi mente, pero mis viejos patrones mentales ya deben desaparecer. Ahora tenemos que aspirar a tener la mente de Cristo, una mente santa, una mente pura, una mente limpia, una mente que realmente no perturbe al Espíritu Santo. Verso 24 dice, y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión que la nueva naturaleza sea mi estilo de vida. Revístanse de la nueva naturaleza. Verso 25 dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay cristianos que siguen mintiendo y no se dan cuenta que cuando están mintiendo están usando un arma de ¿quién? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. ¿Y quién es el padre de la verdad? Dios, Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Así que nosotros sin querer, cuando usamos la mentira y después para cubrir esa mentira ocupamos otra mentira. Y como se va agrandando, ocupamos otra mentira. Pero alguien dijo que la mentira tiene patas cortas porque enseguida se descubre. Entonces,
querido mío, no podemos seguir en el tren de la mentira, ya sea de palabra o viviendo una vida ficticia que no es la que realmente debemos vivir. Avanzamos al verso 26 y 27. Dicen, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Pero esta versión no es tan buena como digamos. La Reina Valera 60 dice, airaos. Pero como nosotros no decimos airaos, yo prefiero decir enójense. Pero no es tan apropiado decir así. Porque es como si fuese que está el verbo en imperativo. Enójate, enójense. No, la verdadera traducción sería como traduce, creo que es la Dios habla hoy. Si se enojan, no pequen. No es que te manda a enojarte, sino que por las circunstancias adversas que a veces te toca vivir, si te llegas a enojar, no peque. ¿Cuál es el pecado? Quedarte enojado. De enojar cualquiera se enoja, pero el tema es quedarme enojado. Reconcíliense antes que se ponga el sol. Imagínate, yo me enojo a la mañana, me llega la noche, sigo enojado, me acuesto, no puedo dormir, estoy muy enojado, me levanto al otro día, estoy más enojado, me llegó la noche del siguiente día, yo sigo enojado, ya no tengo enojo, tengo bronca, tengo odio, tengo rencor. ¿Y cómo estará el Espíritu Santo dentro mío? ¿Te imaginas? Entonces dice, antes que pase el día, antes que se ponga el sol, dice, arregle esa situación y no den lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo está buscando corazones enojados, porque el corazón enojado es un corazón rencoroso, y ese es el blanco. Un ratón no va en medio de la oscuridad. Si en tu casa aparece un ratoncito y prendes la luz, ¿qué hace el ratón? Se escapa. Bueno, si en nuestro corazón hay oscuridad, ahí quiere habitar el diablo. Pero si en nuestro corazón hay luz, el diablo no tiene parte. Entonces, tenemos que tener cuidado de no quedarnos enojados. ¿No estarás enojado en este momento con alguien? ¿No te enojaste esta mañana, ayer? Bueno, a cualquiera le pasa. El tema es conservar el enojo. Ay, ay, ay. Eso sí que es nocivo, es malo. Verso 28 dice, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Robar, quedarse con cositas que no son nuestras. Eso es a veces puede ser un hábito. Hay personas que no necesitan robar, pero tienen el hábito, se llama cleptomanía. Un cleptómano es uno que siempre se le pega algo, no por necesidad, ya tiene ese hábito de robar. Pero acordémonos que robar no se trata solamente de robar dinero. A veces podemos robar el sueño de una persona. Viene un hermano, un amigo y me dice, oh, pastor, tengo un gran sueño, una gran ilusión. Quiero hacer una casa, quiero agrandar. Y si yo le digo, no, ni lo piense, cómo está la economía en Argentina, eso es imposible. ¿Qué le estoy haciendo yo? Robando el sueño. ¿Sí? A veces tengo que hablar con alguien y a lo mejor puedo usar 10 minutos para hablar, pero me voy, me planto y lo ocupo 2 horas. Y yo lo podía haber hecho en 10 minutos. ¿Qué le estoy robando? El tiempo, que tiene más valor que el dinero. Cuidado. Así que sin querer nosotros podemos robar ilusiones, sueños, podemos robar el tiempo, podemos robar muchas cosas. Vaya a saber si alguno de nosotros no está cometiendo ese pecado. El versículo 29 dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. Te pregunto, ¿ningún cristiano dice más mala palabra? ¿O escuchaste alguna vez que algún cristiano por allí se le escapa? ¡Ay, se me escapó! No, cuando uno no tiene el hábito de decir malas palabras, no se le escapa porque ya no está en nuestra costumbre, ya salió. Y cuando uno, si alguien tiene el hábito de decir malas palabras, entonces uno tiene que renunciar a eso. Porque la palabra es muy clarita. Ustedes no pueden decir palabras obscenas. Y hay veces que yo escucho cristianos
con un vocabulario, Dios mío, que realmente da vergüenza. Y la pregunta es, si a mí me molesta, si a vos te molesta, ¿qué pasará con el Espíritu Santo? ¿Cómo estará ahí escuchando esas palabras, esas palabrotas, esas cosas obscenas? Todo eso hace que el Espíritu Santo se contriste, se entristezca. Y aquí llegamos al versículo clave, el 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Estuve estudiando qué quiere decir entristecer en el diccionario, en otras versiones de la Biblia. Quiere decir contristar, quiere decir afligir, quiere decir compungir, apenar, apesadumbrar, doler. Todas esas cosas le hacemos al Espíritu Santo sin querer. Pero encontré un término que también quiere decir entristecer, es agraviar. Y muy curioso, yo empecé a buscar qué quiere decir agraviar. Ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Yo también puedo agraviar contra una persona, contra un hermano, contra mi padre, mi madre, mi hijo, contra mi prójimo. ¿Y qué te digo si le agraviamos al Espíritu Santo con nuestra forma de actuar? Así que es bien seria la cosa. Luego el versículo 31 dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. Y alguien seguramente está pensando, yo pensé que la amargura no le afectaba al Espíritu Santo. Y yo ya soy un amargado, ¿qué voy a hacer? No, desde a partir de ahora, vos decís, a partir de ahora yo rechazo la amargura de mi vida. Porque la amargura es parte de la naturaleza caída, pecaminosa y carnal. Así que desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería. ¿Qué pasa en nuestras casas? Hay casas de cristianos donde hay gritería. La esposa le grita al marido, él grita más fuerte. Por ahí salta un hijo y grita también. Y el último que la liga es el perro o el gato. Pero eso no debiera ocurrir, porque esas cosas cotidianas que uno no le da mucho valor, hace que el Espíritu Santo que está en uno se entristezca. Y uno anda caído, con el ala caída y dice, no sé, no tengo el gozo de la salvación. Pastor, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Le entristeciste al Espíritu Santo con tu gritería, con tu enojo, con tu forma de hablar. Enojo, gritería, calumnias. Opinar algo de alguien que no es verdad, calumniar. A veces somos muy ligeros de juzgar y evaluar a otras personas. Calumnia y todo tipo de maldad. Todo eso entristece al Espíritu Santo. Verso 32, último verso. En vez de eso, ahora viene lo lindo, pero tenemos que tomar la decisión. Sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué te parece? ¿Es un desafío? Obviamente que sí. Ser bondadoso, bueno, yo ya no nací bondadoso, no. Ser bondadoso es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nosotros decimos, a partir de hoy me propongo ser bondadoso, ser misericordioso, perdonador, así como Dios me perdonó, yo también voy a perdonar. Conclusión, si queremos que el Espíritu Santo esté activo en nosotros, guiándonos, ayudándonos, consolándonos, ayudándonos a orar, ayudándonos a entender la palabra y todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida, no lo entristezcamos. Y si ya hemos caído en ese error, en ese pecado, pidámosle perdón y a partir de ahora permitámosle hacer su obra en nuestra vida. Y yo te puedo asegurar que en poco tiempo vas a ser un cristiano feliz, gozoso, victorioso. Y los demás te van a decir, pero con el problemón que estás pasando, te veo en victoria. Ah, sí, porque yo le entristecí al Espíritu Santo, pero le pedí perdón. Él me perdonó y ahora Él me da gozo. Él me da fe, Él me da victoria.
Él me guía de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y para allá vamos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu te dice y me dice.